Eduardo Sartelli, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? Todo bien. Buena. Crear tanta expectativa que después en vez de un cañón parece un cohete de fin de año. No, Tentaremos. no, pero que la lista ya sabe de qué se trata y te digo que ya hay desesperación por conocer detalles del tema que vas a tratar hoy, qué sé yo. No, ni te hago comentarios sobre todas las posiciones porque la verdad que se están como movilizando, están todos muy atentos, bueno. muy atentos. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo arrancaste esta semana? Bien, después de lo de ayer. Te veo más acomodado. Te sentía la voz un poco tomada por algún grito. Sí, digamos, ya superamos el traspié y hemos vuelto a la normalidad. Sí. Está muy bien, es como corresponde. El mundo está más normal. El mundo... Los que tienen que perder pierden, los que tienen que ganar ganan, es como que vamos entrando en órbita. Vamos con correcciones, todo está muy correcto, digamos. Sí, señor. Bueno, ¿qué querés que te diga? Ya hay gente que está pidiendo, está haciendo la gran Barrio Nuevo y pide que le saquemos el Twitter al menos por 2 años. Puede ser, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que habría que alguien le tendría que decir el Twitter no es lo tuyo. No, igual creo que, ¿qué? ¿Hoy o mañana? No, ¿ya juraron? Mañana. Mañana juran. ¿De qué hablas? Espera. Legisladores. ¿Legisladores porteños? Sí. Mañana a las 10 de la mañana. Les dieron el diploma y mañana a las 10 de la mañana van a jurar. Y por ahí, ante tanto trabajo que se viene, Sí. disminuyen las redes. Es un poco peligroso. Mi viejo decía más peligroso que mono con navaja. Ay, pero... Dios mío. El tema es que después hay otros que tienen que salir a explicar, ¿no? Ahí hay un Sí. cortocircuito que antes se daba, lo paradójico, no sé si por ahí la gente no sabe de qué estamos hablando, Sí. no sé si vos querés dar a conocer Sí, démoslo a conocer ya. Sí, por favor. No hay, pero digamos, básicamente se trata de un nuevo tuit nacional burgués de Gabriel Solano. Me encanta como El nacional hecho burgués. interesante aquí es cómo tenemos una izquierda que realmente construye para el enemigo, digamos, ideológicamente construye para el enemigo. Ujú. Puede resultar fuerte lo que digo, pero realmente a mí me da vergüenza ajena. Estamos hablando de un nuevo tuit de Gabriel Solano, Sí. en el cual, digamos, con toda la Patagonia pintada de rojo, acá están los que usurpan tierras, más de 2 millones de hectáreas usurpadas. Entiendo que se trata de un tuit en defensa de las ocupaciones de tierra mapuche, pero que no contribuye a aclarar los problemas y reproduce un tuit que ya había sido expuesto y retuiteado varias veces por gente, por el kirchnerismo. Ujú. Para que los oyentes se ubiquen, es precisamente la Patagonia, propiedades extranjeras, y obviamente la propaganda es contra Benetton, Sí. que tiene 900.000 hectáreas en la Patagonia, y después sigue un listadito Ujú. que suma 2 millones de hectáreas, donde aparece Douglas Tompkins, alguna compañía china, Joseph Louis, y toda la gente que es mala, digamos, ¿no? Ted Turner. ¿Por qué digo que esto no suma? ¿Y por qué digo que esto confunde? ¿Y por qué digo que esto no solamente está mal, sino que da un poco de vergüencita ajena? Hay muchas cuestiones metidas acá. Primero, pintar toda la Patagonia de rojo y decir, acá están los usurpadores, y después declarar que esta gente tiene 2 millones de hectáreas, es olvidarse que la cantidad de hectáreas de uso agrícola en Argentina supera los 600 millones. Es decir, estamos diciendo o dando a entender que la tierra, sobre todo en la Patagonia, trabajable en la Argentina, supera o tiene una magnitud tal que virtualmente implica una entrega al capital extranjero de todo el territorio argentino. Lo cual es falso en términos reales. Realmente es falso. Ya te digo, el Registro Nacional de Tierras Rurales
señala que apenas el 6,2% de la tierra argentina trabajable está en manos de extranjeros. Y si uno ve cifras como, por ejemplo, las del censo 2008, todavía ese porcentaje es discutible. ¿Qué significa esto? Significa que el 90% de la tierra trabajable en la Argentina está en manos argentinas. ¿Por qué es importante esto? Porque desviamos las discusiones desde muchos ángulos. Por empezar, desviamos la discusión de ¿contra quién combatimos? ¿Contra el imperialismo? ¿Contra la avanzada de los extranjeros malos? Es una forma muy fácil de caerle bien a mucha gente el nacionalismo. Esto obviamente le cae bien a cualquier peronista, a cualquier kirchnerista, y yo te diría que incluso a cualquier liberal con un poco de dos dedos de frente que no le gusta que le roben su negocio. Pero no ayuda al conjunto de la clase obrera a entender que el problema no es en manos de quién está la tierra en términos de nacionalidad, sino que el problema es su propiedad privada. Y que lo que nosotros buscamos, ¿qué es entonces? Que en vez de Benetton haya otro que tenga un apellido argentino. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Propaganda por el nacionalismo o propaganda por el socialismo? Por otro lado, volvemos otra vez al discurso kirchnerista de que el problema en la Argentina no solo son los extranjeros, sino que además el problema no es el capital, sino los monopolios. La gente que tiene demasiado, como si hubiera alguna medida dentro del capital que de alguna manera es respetable. O sea, si no tuvieran tanto, si tuvieran un poco menos estaría bien. Pero además cuando uno ve las cifras, son bastante ridículas. ¿Por qué digo cuando ve las cifras? A ver, Benetton, que aparentemente es el mayor propietario de tierras privadas extranjero en la Patagonia, sí, tiene 900.000 hectáreas. Yo insisto con que el haber nacido en Santa Cruz a mí me exime de tener que pedir disculpas a algún grupo de provincianos. Dado que yo soy provinciano, puedo hablar de la provincia con total desparpajo y no tener que andar ruborizándome por ser un porteño que mira desde afuera. Tengo la sensación de que eso no te estaría importando mucho en una hipótesis. No me importa mucho, pero lo aclaro. Está bien, perfecto. No, pero está bien, me parece interesante. Pero ¿por qué digo esto? Porque la mayor parte de la tierra de la Patagonia es porquería pura. No vale absolutamente nada. La meseta central de la Patagonia, esa franja que no está ni en la costa ni en la cordillera, no vale nada. Yo ya lo he aclarado varias veces, yo soy estanciero de la Patagonia. Por herencia me toca algo así como, la otra día estuve sacando la cuenta, me toca algo así como la 48ª parte de una estancia. Te vamos a pedir plata. Toda la estancia vale menos que 100 hectáreas en la región pampeana. Esa es la razón por la cual los 50 tipos que hoy son nietos y bisnietos de mi abuelo y de mi bisabuela, que alguna vez tuvo una estancia, no tienen el menor interés de que se haga la sucesión ni gastar plata en eso. ¿Por qué? Porque terminan poniendo plata, digamos. Claro. Exactamente. No. ¿Qué es lo que sucede con muchas de esas estancias que terminan de esa manera, que se las termina apropiando el gobierno de la provincia de Santa Cruz o de Chubut? Entonces, y estamos hablando de que 900.000 hectáreas en la Patagonia es muy poca cosa, no es que estamos hablando de gigantescas... Espera, ahora, más allá de eso, en cuanto a las proporciones, igualmente en el caso de Benetton tiene una zona interesante, no está en el medio de la Patagonia desértica. Tiene una zona interesante, pero aún así yo lo entiendo. Es un gran negocio. Y si alguien cree que Benetton viene a la Argentina a salvar su empresa con esas 900 hectáreas, tampoco está. No, en un momento corría que Benetton venía a la Argentina para envasar agua y venderla. Bueno, pero es que entramos dentro de esa mitología ridícula. Vienen por el agua. Entonces vos te imaginabas a los yanquis como una especie de Día de la Independencia, bajando. Mirá, no quiero unir las especulaciones de Solano con alguna de las expresiones de Schultz del fin de semana sobre... ciertas situaciones relacionadas con el submarino, pero viste, por ahí venían a
nos están tomando el agua y no nos dimos cuenta. Mirá, sí, el grado de disparate es gigantesco. El grado de disparate es gigantesco. Y lo peor de todo es que se pierde de vista el verdadero problema. Las masas en la Patagonia, como en el resto del país, no sufren porque están poblados los campos de propietarios extranjeros. Sufren porque vivimos en una sociedad capitalista. Y no sufren porque las tierras están monopolizadas por una especie de oligarquía. Otra vez volvemos a la ideología kirchnerista. A ver, si yo te lo digo de esta manera, vos te va a sorprender. Y vas a decir, sí, estamos rodeados de latifundistas que se han apropiado de absolutamente todo. Bueno, tomá este dato. 62 millones de hectáreas están en manos de apenas 1.250 terratenientes en toda la Argentina. Yo debo decir, bueno, la verdad que es muy impresionante. Pero saca la cuenta, estamos hablando de que cada uno de esos terratenientes tiene menos de 60.000 hectáreas. 60.000 hectáreas no es el latifundio de Mariano Cavallo en el siglo XIX, que en Santa Fe tenía 2 millones de hectáreas. Estamos hablando de extensiones territoriales que son una estancia grande, nada más. No estamos hablando de provincias enteras. Para que para que veamos algo, veamos el porcentaje de tierra que maneja el 1% de las explotaciones más grandes frente a el resto. Y veamos esa comparación país por país en América Latina. En Perú, el 1% maneja el 77,3% de la tierra. El 99% restante, el 22,97%. Sigue en Chile, Paraguay, Bolivia. La mitad, el promedio de la región, el 1% de los propietarios tiene el 51,19% de la tierra. El 99% restante tiene el 48,81%. Seguimos bajando. Guatemala, Brasil, Venezuela. Tenemos que llegar al último tercio de la lista para encontrarnos con que la Argentina es uno de los países donde hay menor concentración de la propiedad de la tierra. ¿Por qué? Porque el 35% de la tierra está en manos del 1% y el 64% en manos del 99% restante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir algo muy sencillo. La mitología de la concentración de la tierra, la mitología de los latifundios, no solamente impide ver dónde está realmente el problema, sino que impide ver otras concentraciones. Por ejemplo, ¿cuántas fábricas de autos hay en la Argentina? 4, 5. ¿Cuántos productores de aluminio hay en la Argentina? 1. ¿De acero? 1. Entonces, te das cuenta cómo lo que estamos transmitiendo a través de un gráfico aparentemente inocente que intenta resolver el problema de defender la toma de tierra de los mapuches, estamos traduciendo toda una ideología que tiene que ver con que el enemigo es el extranjero, el enemigo es agrario y el enemigo es el latifundista. O sea, estamos mirando la Argentina como si estuviéramos en la época de Rosas. Ya en aquella época ese punto, esa concepción estaba mal, pero no importa. Estamos ahora mirando el problema de la Argentina como si estuviéramos en la época de Rosas. Realmente no se conoce la Argentina. Hay 90.000 productores de soja, solo de soja. Hablar de monopolio, concentración o oligarquía... Pero me pregunto, digo, ¿no nos sirvió todo el proceso de la discusión en aquella batalla con el campo para darnos cuenta que a esos latifundistas además se los estaba fumando la concentración de algunos con la burbuja especulativa que caían en, digamos, se llevaban puesto a los referentes de la sociedad rural un grupo de timberos de la bolsa que arman un pool de siembra sin nombre propio y que hacen negocios de exportación? ¿No sirvió todavía para darnos cuenta que han superado lo que se creía insuperable? Mira, en general la izquierda no aprendió nada del conflicto del 2008. Nosotros escribimos un libro, yo coordiné la investigación, se llama Patrones en la Ruta, invito a los oyentes a buscarlo, donde explicamos todas estas cosas que no son descubrimientos radicales que me han llevado a mí toda la vida de hurgar en archivos ultrasecretos. Esto lo sabe cualquiera que tiene un mínimo de conocimiento del agro pampeano y del agro argentino en general.
e información y trabajo sobre esto hay a patadas. Simplemente no se quiere ver y se repite una ideología. Una ideología que, vista por este lado, es un delirio, pero vista por el lado opuesto, por el lado positivo, es otro delirio. Porque ¿qué es lo que se está diciendo acá? Que si se redistribuyera la tierra y se la entregara a pequeños propietarios argentinos, habría alguna solución para alguien. O sea, la ideología de la Federación Agraria Argentina. Vos decís que en una hipótesis de ese tenor, la Argentina perdería ese lugar que tiene en el mundo como generador, digamos, de lo que siempre hablamos, ¿no? Que el sector agropecuario es el mejor generador de divisas para nuestro país. Mira, veamos la cosa por dos lados. A ver. Vos estás enfocándola por un lado que tiene un sentido, y yo iba por otro lado que tiene otro sentido, pero los dos son solidarios. ¿En qué sentido? A ver. Por el lado tuyo, vos estás enfocando en qué pasa productivamente para la economía nacional, sí, si hacemos esto. Lo cual es un problema, y ahora vamos a ese. Yo en realidad me enfocaba hacia el otro lado, que es solidario con esto. Y ahora vas a ver por qué. La idea de que vamos a apoyar a los mapuches, apoyando su reivindicación de tierras, es una estupidez. La idea de que pequeñas comunidades pueden llevar adelante, sin transformarse en grandes capitalistas, una producción rentable, es un macanazo. Y no hace falta ni siquiera investigar en los libros de historia, basta ver la realidad hoy en la Argentina, donde lo que sucede con todos los que son beneficiarios de tierras es que reciben tierras que no se pueden trabajar, una, que si se pueden trabajar no tienen capital con qué trabajarlo, dos, que si pudieran recibirlo con el capital suficiente para trabajarlo, se transformarían en empresas capitalistas que explotarían a aquellos que precisamente se supone que adquieren la tierra para no ser explotados. Es decir, o creamos población sobrante, es decir, desocupados rurales, a los que nadie les va a plantear absolutamente nada, porque ya recibieron lo que querían tierra y la tienen, ahora arréglense, o creamos una burguesía agraria que finalmente termina explotando a aquello que se suponía que queríamos ubicar en la tierra para no ser explotados o para no vivir de la miseria. El resultado objetivo lo vemos en Santiago del Estero, lo vemos en Formosa, lo vemos en Chaco, lo vemos en Misiones, lo vemos en muchos lugares de la Patagonia, que viven en una miseria espantosa, porque la idea de que la tierra es un bien productivo es una tontería. La tierra es solamente el soporte del capital. Si no se tiene capital, no se tiene nada. Por lo tanto, la idea de que porque te dan tierra te dieron algo es absurdo, ridículo y reaccionario. Correcto, a ver. Entonces, si vos querés, te cierro la idea. Sí. Si vos querés arreglar a los mapuches, en el supuesto caso de que los mapuches existan, si vos querés arreglarlos, buscá otra solución para población que hace rato que dejó la tierra, que nunca tuvo una experiencia agraria muy importante y que por sobre todas las cosas hoy es proletariado urbano. A ver, algunos podrían tratar de plantear, bueno, pero quieren vivir en un espacio, eso está todo bien, pero vos decís, si quieren buscar una solución, fíjense lo que hicieron los yanquis dándole los casinos, más o menos la lógica es esa, déjenlos vivir con algo que productivamente les permita vivir bien y no miserablemente en el medio de la tierra. Yo no propondría la solución yanqui. Bueno, está bien. No propondría una solución que es simplemente denles un negocio capitalista, porque correcto, eso es socialista. Está bien, ahora, pero digamos, en el mundo capitalista sería mucho más lógico para sostener a la comunidad darle un negocio capitalista que decirle, mirá, te presto 2 bueyes, andá a arar esta tierra árida y fíjate si algún día crece algo. Exactamente. Te doy mucha extensión, hacete cargo de toda esta extensión, pero no me vengas a molestar más, tengo negocios para hacer. Exactamente. De hecho, hay comunidades mapuche que tienen campings, o sea, hay negocios de ese tipo. No vamos a creernos que todos los mapuches que conocemos, hay una burguesía mapuche. Pero de eso vamos a hablar otro día. Vamos al segundo punto que vos trataste, que es muy importante y que es solidario con este. Para la economía nacional, supongamos que decidimos, bueno, el Partido Obrero toma el poder y realiza lo que Altamira propuso en el 2008 frente a la crisis del campo.
a saber, repoblar el campo. Repoblar el campo presupone la fragmentación de la tierra. ¿Qué significa la fragmentación de la tierra? Dos citas. Primero, Marx en El Capital: el latifundio es la mejor forma de expansión de las fuerzas productivas, la mejor base para la expansión de las fuerzas productivas. ¿Por qué? Porque de esa manera el capital se desplaza por la tierra con libertad. Conclusión: vos querés tener un desarrollo de fuerzas productivas bajo forma capitalista o bajo otra forma, lo peor que podés hacer es fragmentar la tierra. ¿Por qué la Argentina desplaza a Polonia del mercado mundial, a Rumania del mercado mundial en el siglo XIX? ¿Por qué desplaza a Rusia en el siglo XIX? ¿Por qué desplaza a la misma producción agraria de Inglaterra? ¿Por qué? Porque cuando vos venías a invertir en la agricultura en la Argentina, a fines del siglo XIX, comienzo del XX, la extensión mínima de un chacarero pampeano, mínima rentable, eran 200 hectáreas. ¿Cuánto era en Inglaterra eso? 50. ¿Cuánto era en Francia? Estoy citando medio de memoria, por ahí exagero un poco. Sí. 30. ¿Cuánto era en Polonia? 1/8 de hectárea. O sea, en el mejor de los casos en la Argentina era 4-1. ¿Qué te quiero decir con esto? No hay forma de utilizar una máquina que sea rentable en un territorio pequeño. En extensiones menores a 200 hectáreas. Vos pensás que una trilladora, que es la máquina, era la máquina que en aquella época limpiaba la planta y separaba la semilla, una trilladora trillaba miles de hectáreas. Y que ni siquiera un chacarero de 200 hectáreas, que al lado de un propietario inglés, o al lado de un propietario francés, o al lado de un propietario productor polaco, era un terrateniente, un chacarero no podía y no tenía sentido comprarse una trilladora. Vos pensás que en 1910 más o menos 5.000 trilladoras trillaban toda la pampa, o sea, trillaban algo así como 12 millones de hectáreas. Entonces, si vos no tenés un mínimo de extensión, y con el tiempo, a medida que el capital se concentra y que las fuerzas productivas se hacen más grandes, esa extensión tiene que crecer. Si no tenés ese mínimo de extensión, no hay forma de aplicar rentablemente la mejor tecnología. Claro. La Argentina tiene la potencia agrícola que tiene, no por la potencia de la tierra. Eso es una tontería, eso es falso. La tierra pampeana no es la tierra más fértil del mundo. Ni siquiera es, en términos estrictos, la mejor del mundo, porque es una tierra, por ejemplo, muy inestable. ¿Inestable en qué sentido? Que varía mucho la cosecha de año a año, entre otras cosas, por ejemplo, porque carece de un plan de manejo hídrico. Y entonces, un año se te inundan cientos de miles de hectáreas, al otro año tenés una sequía espantosa. Pensá vos que este problema de la canalización, ¿la pampa qué es? La pampa es simplemente una plancha por la que corre el agua. Y entonces cuando vos tirás agua en una plancha, ¿qué es lo que sucede? El agua va para cualquier lado. Y cuando llega al lugar donde desagota, se va toda. Entonces en un año tenés inundaciones terribles y otro año tenés una sequía espantosa. En un año se te inundan pueblos enteros. En otro año tenés la tierra hecha polvo, parece el desierto del Sahara. El primer plan para el manejo de lo que en aquella época se llamaba los desagües del sur lo hizo Florentino Ameghino a comienzos del siglo XIX. Te das cuenta de la magnitud del problema de lo que estamos hablando y de qué poco se ha hecho por eso. Eso es lo que hace que la tierra pampeana sea inestable. Pero, ¿cuál es la clave de la tierra pampeana? Es una tierra muy buena, por supuesto. Y hay otras cuestiones que no vamos a entrar en detalles técnicos, como el tema de la cercanía a puerto, un montón de cosas. Pero una de las claves es que precisamente la tecnología se desplaza con mucha libertad sobre ese territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que rápidamente alcanzan grandes extensiones, rápidamente se produce una gran escala y rápidamente se adquiere la mejor tecnología. Por eso la Argentina, salvo un periodo de crisis muy fuerte que va de 1830 a 1850, ese periodo en que hay una depresión agrícola muy fuerte en la Argentina siempre ha tenido, en el siglo XIX, a comienzos del XX y desde los años 60 para acá, una tecnología de punta que si no ha sido más es simplemente porque el resto de la economía argentina no la acompaña, pero la agricultura argentina siempre ha sido tecnología de punta.
Por lo tanto, si vos pretendés con esta propaganda nacionalista, antimonopolista, etcétera, 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 que vas a solucionar los problemas de la Argentina subdividiendo la tierra y apostando el pequeño capital, sos un reaccionario. Y Lenin te echaría, porque precisamente el problema de Lenin y de la Revolución Rusa es cómo hacen 10 millones de obreros para manejar 70, 80 millones de campesinos. ¿Cómo hacemos para desarrollar la productividad en un lugar donde no se puede establecer la última tecnología porque tenés que masacrar millones de campesinos que ocupan la tierra? Entonces vos no tenés ese problema y querés provocarlo. Vos no tenés ese problema y querés crearlo. Entonces te das cuenta cómo estamos razonando fuera del orden histórico y con una ignorancia enorme, y cómo ese simple cuadrito, con toda la Patagonia pintada de rojo, probablemente te gane muchos aplausos del kirchnerismo, del peronismo, del nacionalismo más berreta, e incluso del nacionalismo con Z, pero de ninguna manera le explicaste a la gente cuáles son los problemas de la Argentina y cómo, si nosotros tomáramos el poder, lejos de repartir la tierra, la concentraríamos aún más, porque esa es la única riqueza que esta tierra tiene, este país tiene, en forma... Y la concentrarían aún más en manos del Estado. Exactamente, claro. Claro, exactamente. La desconcentración genera una depredación entre todos los actores. La desconcentración genera la caída de la capacidad de innovación tecnológica y de la productividad general. Ahora, volviendo al inicio de la charla, porque la verdad es interesante poner un punto de vista que no es habitualmente escuchado en ningún lugar, y cuando uno escucha a quienes se supone traen una mirada distinta o una propuesta distinta a la que se está haciendo, resulta esta salida de Gabriel Solano, que vos de alguna manera estás poniendo como foco para demostrar que no es la solución. ¿Vos crees que cuando se hace desde el punto de vista político, se hace creyendo que la mayoría desconoce esto y que parece esto como políticamente correcto para los más débiles y que acompaña a un sector de la población que se ubica dentro del mal llamado progresismo para aplaudir en primera fila y decir es lo que necesitamos? Mira, hay muchas razones por las cuales llegamos a este lugar. Primero, voy a pasar un chivo. Por favor. Calculo que para marzo, abril, si no voy a tener una depresión seria, va a estar lista mi tesis de doctorado sobre el proletariado agrario pampeano. Ya he hablado de eso aquí en un par de ocasiones. Yo empecé preguntándome por qué no había huelgas de peones de campo, de obreros rurales en La Pampa. Empecé a trabajar ese tema con un gran sociólogo e historiador argentino, se llama Waldo Ansardi. Y cuando empecé preocupándome por eso, dije, bueno, es raro que no haya en un país agrario como este huelgas de obreros rurales. Encontré muy pocos datos. El resultado fue que me puse a leer los diarios de la época, La Protesta, La Vanguardia, etcétera, etcétera, y encontré centenares de huelgas. Y después, reconstruyendo una historia que va de 1870 a 1950 y monedas, sí, te encontrás con que el proletariado rural pampeano está presente en todos los grandes hechos de la historia argentina, es probablemente el más activo de todas las fracciones de la clase obrera, ha generado decenas, centenares, miles de acciones reivindicativas, sindicatos, etcétera, etcétera, está presente en la Semana Trágica, en el nacimiento del peronismo, etcétera, 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 y sin embargo, hasta mi investigación, y la de otros que empezaron incluso conmigo, que empezaron trabajando conmigo y con Waldo, pienso en Adriana Ascolani, por ejemplo, que ya sacó hace un tiempo un libro sobre su parte de la investigación, hasta ese momento prácticamente esto no existía, este conocimiento no existía. ¿Por qué? Porque nadie recordaba la existencia de semejante actor. Por una razón sencilla, porque la izquierda traicionó al obrero rural. La izquierda incorporó, compró, y eso yo lo muestro con detalle en un capítulo específico del libro, compró el discurso de la Federación Agraria, del chacarero. El discurso de la Federación Agraria es: en el campo solo hay chacareros, no hay obreros. En el campo domina la producción familiar. Los chacareros trabajan con su familia. Bien, ese discurso
lo compró la izquierda, toda, desde el anarquismo hasta el PC, pasando por el trotskismo, la compró toda. Desde ese modo, desde esa época y de ese modo, la izquierda viene repitiendo la imagen del agro pampeano que tiene la Federación Agraria, es decir, una imagen burguesa. Acá no hay trabajadores asalariados, acá hay pequeños propietarios independientes que no son explotadores ni explotan a nadie, y que son unos pobres infelices. No explotan a nadie porque en realidad es su familia que trabaja con ellos. Exactamente, si recordás la forma en que hablaba de Angeli acerca de los chacareros, te vas a dar cuenta que ese discurso está hoy más vivo que nunca. Lo peor de todo es que la izquierda lo compra. Y al comprar ese discurso, ¿qué es lo que hace? Bueno, por un lado, ignora la existencia de obreros rurales, compra un programa burgués y por sobre todas las cosas no entiende la realidad. Este problema es histórico. Hay otro problema, la izquierda en la Argentina es muy bruta. Yo sé que esto va a molestar a mucha gente, pero hay que decirlo, es muy bruta. La izquierda en la Argentina no quiere estudiar. Solano es un ejemplo de esta absoluta ausencia de vocación de estudio. Y esto no tiene que ver con mucha inteligencia o mucho valor como militante político. Hay diputados de la izquierda que son gente de una enorme capacidad intelectual, pienso en Marcelo Ramal, pienso en Cristian Castillo, el propio Altamira. Pero ¿cómo podemos llegar a decir la barbaridad de que vamos a repoblar el campo en un país como la Argentina y que vamos a cumplir el sueño de Alberdi en el 2008 y decirlo tan alegremente? Ahora, perdona. ¿No nos hemos tomado el trabajo de estudiar qué es la Argentina? No. Pero el punto que, mirá, fugazmente me apareció el Momo Venegas, digo, ¿cómo entender que no exista el laburante rural si hay un sindicato que nuclea a los obreros rurales? Bueno, es decir, me parece que no hay mucho como para analizar, porque si todos fueran parte de una familia, no tendría mucho sentido la existencia de Watren ni la potencia que tiene como sindicato. Está muy claro, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, Hernán. Eso es así, la izquierda argentina es muy anti-intelectual, cree que ya tiene todos los problemas resueltos. Eso se ve muy claramente en la universidad. En la universidad, cuando vos tenés que dar clase y tenés militante de partido de izquierda, es insoportable la discusión, porque es una discusión sobre citas de Trotsky y la más profunda ignorancia acerca de cosas elementales. Se genera la soberbia de que porque yo soy marxista y soy de izquierda y soy trotskista o cosa por el estilo, conozco la realidad. Yo siempre recuerdo una frase de Engels, muy divertida, que decía que para muchos compañeros el marxismo era una buena excusa para no estudiar historia. Y esa frase es muy, muy actual. La izquierda argentina, y yo te diría que no solamente la Argentina, es en general muy bruta. No le interesa el conocimiento real. Y así vamos, porque si no, no podríamos decir las barbaridades que decimos. Ahora, cuando uno analiza esto desde ese punto de vista, ve por qué la distancia con la posibilidad de actuar políticamente, digo, de poner una agenda en discusión, porque estás como muy separado de los problemas que efectivamente existen en la realidad argentina. Muchas veces se ve a dirigentes de izquierda más pendiente de movimientos a nivel mundial sin reconocer lo que está pasando acá, puertas adentro. Parecen como políticos del mundo, ¿no? Es que así es como se habla del feudalismo de las provincias del interior, disparate por el estilo, escrito por gente que se supone que pertenece a partidos de izquierda. Así es como se habla de los problemas del capitalismo argentino, como si estuviéramos hablando de un país que no tiene Estado. Para la mayor parte de la izquierda argentina, la Argentina es un país que está todavía por terminar de armar, no tiene Estado y no tiene nación, es un país semicolonial y dependiente, manejado desde afuera. Vos te das cuenta qué grado de disparate es esto. No hubo Revolución de Mayo en la Argentina, no hubo Revolución de Independencia, la Argentina no tiene un Estado, la Argentina está dominada por potencias extranjeras porque tiene
las Islas Malvinas ocupadas por Inglaterra. Sí. Bueno, otra vez volvemos a Solano. ¿Vos te das cuenta como Solano? No te iba a decir, y después nos quejamos porque viene un barco inglés a acompañar el rescate del submarino. Y te das cuenta como toda la barbarie se junta, Mm. porque entonces resulta que la Argentina no es un Estado-nación, entre otras cosas porque tiene las Malvinas ocupadas, como si las Malvinas representaran algo para alguien, en términos económicos reales, y como si la Argentina no pudiera ser la Argentina porque no tiene las Malvinas, como Polonia no podía ser Polonia porque estaba ocupada mitad por Rusia y mitad por Alemania, o como si la Argentina fuera Palestina. O como si la Argentina fuera Irlanda ocupada por Inglaterra. ¿Te das cuenta del grado de disparate? Ahora, con esa perspectiva de que la Argentina es un país dependiente, colonizado, dominado, no solamente se le hace un enorme favor al nacionalismo, acá el problema no es la Argentina, acá en la Argentina somos todos buenos, somos todos derechos humanos, sino que el problema son los extranjeros. Sino que además se le hace un enorme favor a la burguesía argentina. Finalmente los burgueses argentinos no son culpables, en el peor de los casos son inútiles, son vendepatria, entregados, pero vos te das cuenta cómo esta izquierda que se presenta, que se pretende revolucionaria y que se pretende como alternativa al peronismo, no puede serlo porque no es más que peronista. Y vos fíjate cómo todo esto está contenido en ese mapita pintado de rojo. Tengo acá algunas preguntas que me hace la audiencia. Acá, mira, Roberto por teléfono llama y pregunta: ¿cuál es la opinión de Sartelli sobre el filósofo Juan Carlos Garavaglia? Juan Carlos Garavaglia no es filósofo, es historiador. Bueno, entonces es historiador sí. de historia colonial, bastante bueno. Bastante bueno quiere decir, de su momento formó parte de un grupo de historiadores que renovaron la historiografía colonial, y en algún momento coqueteó con el marxismo. De hecho, él, estoy haciendo memoria ahora de sopetón, digamos, pero él, gente como Carlos Empata Sadurian, un gran historiador colonial, de historia económica colonial, estudiaron con un tal Seferino Garzón Maceda. Espero no lo estoy reproduciendo así, digamos, rápidamente, haciendo un recorrido rápido. Que fue un grupo que en Córdoba empezó a trabajar una serie de problemas desde un punto de vista marxista, o marxistoide por lo menos, o neomarxismo, que hizo aportes importantes a la historia de la colonia. Después ese grupo, los epígonos de ese grupo, entre los cuales está Garavaglia y algún otro como Hellman, evolucionaron hacia una historiografía más de tipo chayanoviana. Chayanoviana quiere decir algo así como una especie de liberalismo historiográfico que hace la apología del pequeño propietario. El chayanovismo es básicamente lo que piensa la izquierda argentina cuando piensa que el pequeño propietario rural es lo mejor. Chayanov era un intelectual ruso que fue ejecutado, fue mandado a la muerte por Stalin como una especie de representante del Partido Agrario, porque Chayanov defendía la posibilidad de la evolución no capitalista de Rusia a través de la comuna rural campesina, y era de alguna manera un teórico del campesinismo, y de hecho históricamente es un teórico del campesinismo, el defensor de que la pequeña propiedad y la propiedad familiar no precisan mano de obra asalariada, no son capitalistas, y es mejor que la gran propiedad. Vos te das cuenta que Chayanov está vivo en la Argentina y tiene que ver íntimamente con todo lo que decimos. Sí. Yo invito al lector, y ahí paso otro chivo. Dale. El año que viene, calculo que a principio de año, voy a empezar a trabajar en eso probablemente después de vacaciones. Vamos a publicar de Chayanov una novela de ciencia ficción que se llama El viaje de mi hermano Alexis al país de la utopía campesina. Fue escrita en los años 20 en Rusia, y era una reflexión sobre los problemas agrarios rusos a modo de utopía campesina. Y es muy interesante precisamente porque muestra los problemas de la revolución con el agro, los problemas de la revolución con el campesino, los problemas de la revolución con el campesino, con la pequeña propiedad, con el problema de la tecnología y la pequeña propiedad,
y está muy íntimamente ligado a esto que dijimos antes, a saber que la Argentina está libre de la peste que Lenin tuvo que soportar y que Chayanov de alguna manera no solamente no consideraba peste, sino como una especie de bendición porque creía que era una vía hacia un desarrollo distinto. Garavaglia está en este grupo de chayanovianos, sobre todo el grupo, sobre todo gente como Hellman. A mi juicio la parte más interesante de Garavaglia son los textos más viejos. Los textos de los últimos 20 años realmente me interesan poco, aunque bueno, como toda historiografía más o menos bien hecha, vale la pena repasarla. De todas maneras yo recomiendo, paso otro chivo, de nuestro compañero Fabián Arari, dos libros. Uno, La Contra, que es sobre la Revolución de Mayo, y es un análisis historiográfico de la Revolución de Mayo. Fabián tuvo una discusión con todo este grupo de chayanovianos y mostró cómo lo que ellos llaman acá, a comienzo de los años a comienzo del siglo XIX, llaman acá algo así como una especie de campesinado chayanoviano, en realidad es el inicio del proceso de creación de relaciones de explotación. Y como hay explotación donde ellos dicen que no la hay. Así que recomiendo ese libro de Fabián, La Contra, y recomiendo el otro libro, ahora se me escapa el título, que es sobre también sobre la Revolución de Mayo, sobre los 10 años siguientes, y es sobre el proceso revolucionario y el rol de la burguesía agraria en ese proceso revolucionario, sobre todo el rol de esa burguesía en la creación del Partido de la Revolución, que era el regimiento de patricios, o sea, los Belgrano, los E6, etcétera, etcétera, etcétera. La última, me preguntan acá, tu opinión sobre el programa de Berbisky, El cohete a la luna. No tengo la menor idea. Qué suerte. No, y ya es un señor que no... Alguna vez, cuando ignoraba sobre todo su papel en la dictadura, me interesó como un periodista que era capaz de poner sobre la mesa una serie de cosas escandalosas. Hasta el robo para la corona lo seguí. Después ya no me interesó y últimamente me produce bastante desagrado. Señor Eduardo Sartelli, muchas gracias por el contacto, por la charla, por el análisis. En todo caso, después cada uno puede hacerse cargo de su análisis y contradictoriamente seguir asistiendo a este momento de la Sartelli por el mango, que es lo que vale, ¿no? Es lo que motiva. Exactamente. Revolver el avispero. Exactamente. Te mando un abrazo, que tengas una buena semana. Un abrazo grande. Dale, chau, chau. Tengas una buena semana. Un abrazo grande. Dale, chau, chau. Tengas una buena semana. Un abrazo grande. Dale, chau, chau. Tengas una buena semana. Un abrazo grande. Dale, chau, chau. Tengas una buena semana. Un abrazo grande. Dale, chau, chau.